Hoy estamos ya en la conclusión del tema. Hoy estamos en la sexta y última parte, ya la entrega final de el sacerdocio, el tema que nos ha ocupado por 6 días. Eso es desde el viernes de la semana pasada hasta este viernes, claro, sin contar sábado y domingo, ¿verdad? Así que hoy pretendemos nosotros concluir este tema correspondiente al sacerdocio, tema tan o cuidados y más importante que los que hemos tratado hasta el día de hoy. Hoy, señores, vamos a estar viendo qué pasó, qué ha pasado con el sacerdocio luego de Cristo haberse ido de este mundo. Recuérdense que hemos dicho, el sacerdocio cambió la manera de ser, la forma en que se ejercía una vez Cristo viene, que rompe con esa tradición que hubo hasta ese momento de que el sacerdocio fuera de una única tribu. Y recuérdense que no fue necesariamente el deseo de Dios. Lo que Dios quería desde un principio es que todos fuéramos sacerdotes, pero se dio de esta manera. Ahora, cuando Cristo viene, es como si restaurara lo que Dios en principio quería que sucediera, y es que todos nosotros fuéramos sacerdotes. Y ayer estuvimos diciendo que cuando el velo del templo se rasga, se rompe en dos, es símbolo, sinónimo de que ya todos tenemos acceso franca entrada a ese lugar santísimo donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Así que hoy pretendemos ver un poquito de historia, inclusive para que veamos en qué momento se desvirtúa lo que tiene que ver con este tema tan importante del sacerdocio dentro de la iglesia. Desde la partida del Señor hasta poco después que se escribiera el libro de Apocalipsis, todos los hijos de Dios eran sacerdotes. Todo el que se consideraba hijo de Dios era sacerdote de Dios. No hubo ningún problema en aspecto de lo que tenía que ver con el sacerdocio desde el primer siglo hasta el tercero. Surgieron unos que otros problemas, situaciones que es normales entre seres humanos y donde hay muchedumbre. Recuerdo que un amigo ya murió, siempre usaba una frase y decía: 2 es compañía, 3 es multitud. Y él lo explicaba indicando eso, que donde hay varias mentes, varios cerebros, pues es más difícil ponerse de acuerdo. Él dice que prefería siempre hacer algo con una persona más y nadie más. Por eso él decía: 2 es compañía, 3 es multitud. Hubo sus problemas de esos siglos, del primero al tercero, pero eran asuntos llevaderos y normales. Algunos hijos de Dios, dentro de esos problemitas que se dieron, se rehusaban a ser sacerdotes. Pero en general todo iba bien. De manera general todo funcionó bien. Cuando alguien llegaba a ser hijo de Dios, venía entonces a ser sacerdote de Dios. Eso era en la iglesia que instituyó el Señor y dejó el Señor, desde el primer siglo hasta el tercero, poco después de haberse escrito Apocalipsis. Pero recuerden, a nivel de la historia, que el cristianismo fue absorbido al momento en que lo aceptó. Y esto yo creo que habría que ponerlo en comillas. Al momento que el Imperio Romano acogió el cristianismo como su religión oficial, ahí empezaron a cambiar las cosas. Y es lo que vemos que se está dando hoy. No fue el cristianismo que hubo desde el primer siglo hasta el tercero, poco después de escribirse Apocalipsis, que era un cristianismo donde una vez usted era cristiano, automáticamente era sacerdote. ¿Por qué? Porque fue lo que instituyó Cristo y era lo que la gente hacía, empezar a servir. Todo creyente siempre tenía algo que hacer, algo en que servir dentro de la iglesia. Ahora, cuando el Imperio Romano acogió el cristianismo, la naturaleza de la iglesia en ese aspecto cambió. Cuando este imperio recibió en su seno
al cristianismo, mucha gente se infiltró en la iglesia. Cuando alguien creía en el Señor, recibía ciertas garantías materiales. ¿Por qué? Porque se hacía como hermano del César. Como el César había aceptado en el imperio el cristianismo, todo aquel que venía al cristianismo se le consideraba hermano del César, porque eso es lo que es todo creyente. Fíjense que el saludo del creyente es: Dios te bendiga, hermano. Otros se dicen colegas, otros se dicen compatriotas, otros se dicen compañero. Nosotros nos decimos hermanos. Entonces, era un gran privilegio para las personas decirse hermanos del César, ya que él había acatado, ya que él le había dado albergue al cristianismo dentro de lo que era el imperio romano. Entonces, esto suponía ciertas garantías materiales para la persona que aceptaba. Esto hizo entonces que personas se introdujeran, se infiltraran en la iglesia. El Señor ya había dicho claramente allá en Mateo 22, 21, denle al César lo del César, devuélvanle al César lo de él y a Dios lo de Dios. En pocas palabras, cada uno por separado, cada uno con lo suyo. Pero cuando el César en el imperio romano acepta el cristianismo, ya lo de Dios y lo del César se confundió. Para uno era lo del otro y viceversa. Ahora se le daba a Dios tanto lo que era del César como lo que era de Dios, indistintamente. Esto en verdad era una gran victoria para el cristianismo. Y yo digo, entre comillas hay que ponerlo, pues Constantino se convirtió a Cristo. El resultado fue un cambio gradual, pero significativo en la iglesia. Gradual, despacio, paulatinamente, pero significativo. Los creyentes ya no eran como aquellos que profesaban su fe al comienzo. Recuerden que dijimos que se infiltraron gente, ya las cosas eran distintas. Durante los 10 primeros o 10 primeras persecuciones que sufrieron los cristianos en el imperio romano, decenas de millares de creyentes fueron inmolados como mártires. Eso fue en los primeros siglos antes del imperio romano acatar y aceptar el cristianismo como su religión oficial. No era fácil ser reconocido como cristiano, pero eso cambió totalmente y se volvió acomodaticio llamarse creyente y compartir la misma fe del emperador y llamarlo hermano. Imagínese usted, el emperador Constantino, usted decirle hermano y saber que comparte la misma fe con usted. Ya toda esta gente que como creyentes eran perseguidos, ahora su situación cambió y a cualquiera le era favorable, le era bueno llamarse cristiano. Ahí empieza entonces a cualquierizarse la cosa. Tener la misma fe del emperador fue algo importante. Cuando se produjo este cambio, muchos decidieron hacerse cristianos. Como resultado, la cantidad de personas que se autodenominaban cristianas aumentó. Mas no sucedió lo mismo con el número de sacerdotes. Y ahí es que estamos. Fíjense cómo una cosa varía con la otra cuando en principio no era así. Porque empezaron a infiltrarse furtivamente en el rebaño cristiano esas personas que realmente no eran sacerdotes, servidores de Dios. Entonces, en esos 3 primeros siglos, donde la iglesia todavía no había sido absorbida por el imperio, todo cristiano automáticamente era sacerdote. Fue lo que el Señor dejó y así lo hacía cada creyente. Se sentía un servidor del Señor. Ayudaba a trabajar. Daba de lo que tenía para que todos tuvieran. Había una participación activa. Pero cuando el imperio romano con Constantino acepta a la iglesia como la iglesia principal del imperio y ya las personas ven que los cristianos que antes eran perseguidos ahora pueden decirle hermano al emperador, por ende se tenía la protección de él. ¿Qué hicieron mucha gente? Sabiamente se infiltraron, entonces
aunque podían llamarse cristianos, no así se le podía entonces decir sacerdotes. Entonces fíjense que lo que Cristo en la cruz del Calvario logró, de que no solamente fuéramos salvos, sino que ese sacerdocio universal que Dios desde el principio quiso y que Cristo restauró al venir y morir en la cruz del Calvario, ahora con esta situación de la conversión de Constantino al cristianismo y pasar esta a ser la religión oficial del imperio, empieza el asunto a cualquierizarse, empieza a echársele agua a la leche. Entonces el asunto ya se había adulterado. Antes todo creyente automáticamente era un sacerdote, sacerdocio universal, donde todos servimos a Dios. Ahora no. Ahora un sinnúmero de gente se infiltra y aunque se le puede llamar cristiano, porque viene al cristianismo, se convierte, no así entonces eran sacerdotes, porque no llegaban realmente con la intención de servir. No llegaban realmente con la intención de darle ese servicio a Dios y adorarle por esa vía. Lo de ellos era tener los beneficios de ser cristiano ahora en esta ocasión donde el rey, donde el César, donde el emperador es uno igual que yo en el aspecto de que somos hermanos. Ahora pertenecemos a una misma casta. Ahora pertenecemos a un mismo reino. Entonces, esto que estamos tratando hoy es necesario que lo veamos. ¿Por qué? Porque para tú saber hacia dónde tú vas, tú tienes que saber de dónde vienes. Porque puede ser que llegue al inicio y no te des cuenta que tú te devolviste prácticamente. Ahora, si tú sabes cuál es tu inicio, desde dónde tú saliste, tú sí sabes hacia dónde vas. Porque si te vienen con el cuento de que llegaste aquí, tú dices, no, aquí fue que yo inicié y yo no voy a volver para atrás. Entonces, esa situación, nosotros conociendo la historia, tenemos que trabajarla para no volver a lo mismo, a lo que ya Cristo rompió. La separación entre espirituales y mundanos. Fíjense, la iglesia fue infiltrada desde que creyó el emperador en el cristianismo y lo hizo doctrina del imperio. La iglesia fue testigo de un cambio radical en el siglo IV. Del 1 al 3, perfecto, que fue poco después de la escritura de Apocalipsis. Pero en el IV siglo cambió radicalmente la iglesia. Durante ese periodo, muchos de los que se unieron a la iglesia eran o incrédulos o creyentes no genuinos. ¿Por qué lo hacían? Por conveniencia, ya lo dijimos. Se decían creyentes, pero tenían posiciones en el mundo. No tenían interés real en servir al Señor en la iglesia. Es posible que hayan sido salvos, porque eso nadie puede ponerlo en tela de juicio, y más con un Dios como el nuestro, tan misericordioso, que el hecho de que no le sirvan en la iglesia no implicaba que se iban a perder. Si de verdad una persona acepta a Cristo, ya Dios sabrá qué juicio le hará por no haber servido como tenía que hacerlo. Pero podemos decir que muchos pudieron haber sido salvos, pero no estaban dispuestos a servir al Señor. Espontáneamente algunas personas espirituales se encargaron de los asuntos de la iglesia. Así que los demás le decían, bueno, ustedes hagan esas tareas y sirvan al Señor y nosotros seremos los seglares. Que la palabra seglar significa del siglo. En pocas palabras, nosotros seremos los del pueblo. Nosotros seremos la gente común, los seglares. Y ustedes prepárense para que sirvan en lo espiritual. Esto todo surgió en el siglo IV. Algunos atenderían los asuntos terrenales, se convirtieron, pero no querían servir al Señor en la iglesia, sino seguir en todo lo secular que ellos servían. Y otros iban a atender o se encargarían de la parte espiritual. Como resultado,
Muchos servían a Dios, pero la mayoría dejó de hacerlo. Este servicio que estamos hablando aquí no se compara, por si acaso alguien piensa o le pasa por la mente que es lo mismo que hicieron los discípulos cuando allá en el Nuevo Testamento, al inicio de la iglesia, dijeron que se escogieran a hombres que fueran diáconos para atender a las mesas, mientras ellos se preocupaban o se ocupaban de la oración, de la enseñanza de la palabra y de esa parte netamente más espiritual. Porque aunque ellos hicieron eso como logística para un mejor funcionamiento de la iglesia, eso no implicaba que los hermanos se iban a dedicar netamente a lo secular, que el resto de los seguidores de Cristo se iban a desentender de la iglesia. Eso fue simplemente una logística, una división interna dentro de la iglesia, donde ustedes sirven en un lado y nosotros en otro. Pero los demás miembros, toda esa gente que se convertía siempre tenía algo que hacer, hablarle a los demás, predicarle a los demás, ministrarle a los demás, y todos de alguna manera servían. En esta ocasión, cuando la iglesia es absorbida por el imperio, ya hay un sinnúmero de personas que se convierten al cristianismo o no eran genuinamente cristianos o eran gente definitivamente mundanas, pero que penetraron a la iglesia, se infiltraron de manera furtiva porque le convenía. Le convenía eso, entonces ellos arreglaron su mundo. Seguimos en nuestras posiciones seculares, seguimos en nuestras posiciones en el mundo. Nosotros vamos a aportar y ustedes se dedican a la parte espiritual. En los días de los apóstoles, en el siglo I, todos los creyentes servían al Señor. Del siglo IV en adelante, se empezó a decir esto: nosotros seguimos en nuestras posiciones y ayudamos, y ustedes sirven en la parte espiritual. Nosotros seguimos con nuestros cargos en la sociedad. De vez en cuando daremos algo de dinero y así seremos contados como creyentes. Dejaremos entonces que los espirituales atiendan las cosas espirituales por nosotros. Y desde ese momento la iglesia siguió los pasos de la nación de Israel, donde un grupo, los levitas, servían en la parte del sacerdocio y en la otra parte el pueblo común. Fíjense cómo afectó a la iglesia esa decisión de ser parte del reino, de tener al César como hermano entre todos aquellos que eran o que fueran cristianos. Desde ese momento, igual que la nación de Israel, la iglesia empezó a adorar al becerro de oro y creó una clase mediadora. Lo que Cristo había roto en la cruz del Calvario, para que todos entonces tuviéramos acceso y fuéramos sacerdotes a Dios, ahora, con este asunto de la inclusión de la iglesia dentro del reino, dentro de esa monarquía, dentro de lo que era el César y su reino, ahora se vuelve prácticamente a aquello que Cristo ya había roto y había dejado de lado. El sacerdocio entonces ya no pertenecía a todo el pueblo de Dios. Muchos seguían siendo pueblo de Dios, pero no sus sacerdotes. Vuelvo y repito, venía mucha gente a convertirse. Ahora, ser sacerdote, servidor de Dios, tener conciencia plena de que uno es salvo, pero no para estar en el banco. No para dejar que la iglesia siga funcionando como si tú no existieras. Ah, bueno, yo me acomodo con dar una ofrenda, con dar un diezmo, con dar una aportación, pero me mantengo sentado. En el Señor todos nosotros somos sacerdotes. Eso fue lo que Cristo instituyó. No solo nos salvó, sino que nos hizo sacerdotes. En la actualidad, y todo esto se desprende de ahí de cuando la iglesia es abrazada por el Imperio Romano, en la actualidad los clérigos de la Iglesia Católica Romana se les llama sacerdotes o informalmente se les dice padres. Mientras que a la otra parte, al otro grupo, entonces
se le llama laicos. Es decir, eso que estamos viendo de gente que se infiltraron a la iglesia y propusieron seguir trabajando secularmente para la sociedad, pero aportar a la iglesia para que se le incluyera dentro de los hermanos, para que se nos diga hermanos también. Además, es muy bueno ser parte de la iglesia donde está el emperador y yo poder verlo en algún momento y decirle, mi hermano. Eso significaba mucho para ese tipo de personas. Pero ¿qué pasó? Esa iglesia entonces volvió a lo que ya se había roto en la cruz del Calvario. Esa clase mediadora llamada sacerdotes, que estaba en la tribu de Leví, en el pueblo, y que Cristo ya dio franco acceso a todo el mundo, al lugar santísimo y a acercarse a Dios, ahora retrocede nuevamente y esa iglesia que fue absorbida por el imperio romano, ahora a sus clérigos se le llama sacerdotes y al otro grupo dentro de esa iglesia se le llama laicos. Ahí mismo se instauró de nuevo la misma división que Cristo había roto. Y es con eso que nosotros como pueblo de Dios debemos luchar en contra de eso. Por eso debemos nosotros cada día propugnar por el sacerdocio universal, donde todo creyente cuando llegue, mire, las iglesias que están conscientes de esto y tienen su organización, cuando una persona se convierte, inmediatamente hay quien le dé el seguimiento a ese nuevo convertido. Ayudarlo y enseñarle primero la doctrina básica, que la salvación es por Jesucristo, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, que existe un Espíritu Santo que nos bautiza, eso es parte de la doctrina de toda iglesia cristiana verdadera, el Espíritu Santo, salvación, bautismo en el Espíritu Santo. Creemos en la sanidad divina, no fue para los tiempos de los apóstoles nada más. Y también creemos en el advenimiento de Cristo a la tierra. Doctrinas básicas de toda iglesia cristiana. Entonces también se le enseña todo lo demás respecto al sacerdocio. Incluso se le dice para que descubra tu ministerio dónde tú crees que te gusta servir. ¿Te interesa servir con los niños? ¿Te interesa ser sacerdote con los jóvenes? ¿Te interesa el sacerdocio y se le ayuda? Hay personas incluso que le dicen, yo creo que tú das para tal cosa. Señores, pero lo hacen hasta las instituciones normales. Toda persona que se va a inscribir en la universidad, cual que sea la universidad, lo primero que tiene que pasar es por el departamento de orientación académica. Orientación académica te da varios exámenes, entre ellos te da uno de aptitud, a ver para qué o de qué tú eres capaz y qué carrera puedes llevar. Te da examen psicológico y luego te ofertan y te dicen, mira, estas son las carreras a las cuales tú puedes aplicar. ¿Por qué? Por tu capacidad, por tu inclinación, es decir, tu aptitud. Y en base a eso ellos te recomiendan. Puede que tú quieras entrar a una carrera específica, pero ellos te dicen, bueno, tú no das para esto. Tú das para, mira, aquí en la evaluación que se te hizo, tú das para 3 o 4 carreras que son estas. Cualquiera que tú escojas, te va a ir bien, porque tu inclinación es hacia eso. Entonces, señores, ¿cuánto más la iglesia? Una persona se convirtió y no hay que gloria a Dios. No. Hay un seguimiento donde se le enseña lo básico de la doctrina para que conozca el lugar donde está y qué cree. Pero también se le involucra en el ministerio del sacerdocio. ¿Cuál? En el servicio. Porque repetimos, sacerdocio y servicio is the same. Es lo mismo. Entonces, ese sacerdocio nosotros debemos seguir propugnando por él. Que vuelvo y repito, se rompió
con el acceso del César y del Imperio Romano a la iglesia que Cristo dejó, que fue la misma que él dejó desde el siglo I hasta el tercero, un poco después de escribirse el Apocalipsis. Pero cuando el Imperio Romano, en este caso Constantino, el emperador, acepta el cristianismo y lo hace la religión del imperio, muchas personas se infiltran porque les convenía, pero no querían ser sacerdotes, es decir, no querían servir en la iglesia. Sigo en la sociedad con todo lo que yo tengo allí, con todos los beneficios, con mis posiciones, y a la iglesia yo le aporto. Entonces vamos a proponerle algo a ustedes. Los más espirituales de ustedes se dedican al servicio y nosotros aportamos y somos parte del conglomerado y nos pueden llamar hermanos porque tenemos de una u otra manera participación, pero el servicio nuestro va a ser a la sociedad desde otro punto de vista. Y de ahí es, te lo puede buscar en la historia, porque es así. De ahí es que en lo que hoy se conoce como Iglesia Católica, a los clérigos de allí, repito, se le llama sacerdotes y a veces de manera informal le dicen padres, y al resto del pueblo se le llama laicos. Ahora, ese no es el patrón de Dios. Ese no es el patrón que Cristo dejó. No porque sea esa iglesia, cual que fuere. Si hubiese sido la iglesia evangélica, también estuviera mal y estuviera erróneo. Porque lo que estamos, señores, diciendo aquí es lo que dice la Biblia. No es lo que a mí me parece o yo creo. Porque ¿qué es lo que queremos nosotros? Es agradar a Dios. Es llegar al cielo. Entonces no es asunto de que desde mi abuelo me están enseñando una cosa así. Si yo descubro hoy, aunque toda la dinastía de mi familia haya creído una cosa, y yo descubro por la palabra hoy que todo eso que me enseñaron a mí desde pequeño estaba incorrecto, yo tengo que cortar con eso. Tú eres la persona dentro de tu familia a quien Dios está iluminando, a quien Dios le está hablando para que vea que lo que te han enseñado de por vida no es lo correcto. ¿Y qué es lo que quiere todo fiel creyente del Dios que sea? Olvídese de Jehová, del Dios que sea. ¿Qué es lo que quiere todo creyente? Agradar a ese Dios. Ahora, ¿cuánto más nosotros, que es al Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos? Es agradarle. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Enmarcarnos en lo que dice la Biblia. Y si Cristo hizo un único sacrificio tan importante como salvarnos y retornar ese sacerdocio universal a la iglesia, donde todos seamos servidores por igual, donde nadie se sienta inútil, paralítico, donde usted de alguna manera pueda servir. Pero señores, yo me alegro, yo conozco una hermana nuestra en Santo Domingo llamada Sunilda, que a ella nadie la tenía que mandar, pero esa mujer se encargó ella de motus propio de todos los paños de la iglesia, el paño que se ponía encima del púlpito, encima de la mesa, donde quiera que hubiesen cortinas y paños, manteles, ella se encargaba de mantenerlos siempre limpios. Nadie le dijo, haga esto, no. Y era celosa con su trabajo. Ella no podía ver que nadie quitara uno de esos paños y lo tirara como cualquier cosa. Tanto así que ella dijo, eso me toca a mí, porque yo sé cómo lo hago. Y iba con toda la delicadeza del mundo, cogía sus manteles, los doblaba, ponía uno nuevo, oloroso, bonito, incluso hasta compraba de su dinero. Cuando ella veía algo bonito en algún, dice, ay, qué linda se vería mi iglesia con esto. Y ella compraba y llevaba. Señores, el sacerdote de verdad, así es que piensa. El sacerdote de verdad está para servir a Dios así. No de que un grupo, ustedes van a servir y van a aclamar por nosotros y nosotros aportamos. No. Porque tiene que haber un acercamiento. Lo que Cristo hizo, rompió el velo del templo con su muerte y nos dio acceso a todos.
Ya no es un grupo, ahora todos podemos acercarnos a Dios y podemos servirle a Dios. Así que en la iglesia suya, vaya este fin de semana, cuando le toque ir, y dígale al pastor, pastor, yo quiero servir. Yo quiero ser útil. Dígame en qué yo puedo, si es ayudando con los niños, si es limpiando el templo, despolvando para que mis hermanos cuando se sienten no se ensucien la ropa con el polvo. Vamos a hacer limpieza esporádica cada 2 o 3 meses a la iglesia por completo, a tirar agua. Vamos a trabajar a poner esto que huela limpio. Siempre vamos a encontrar algo que hacer. Yo voy a ayudar a aparcar los vehículos cuando lleguen a la iglesia. Siempre aparece algo que hacer cuando se quiere servir. Pero esta gente, cuando el cristianismo es aceptado, como a ellos les convenía ser cristiano porque el emperador ya lo era, y era muy bonito decirle al emperador, hermano, ellos fueron cristianos, pero no sacerdotes. Y de ahí se crea esta división que ya Cristo había roto en la cruz del Calvario, donde a esa gente de la iglesia, unos son ahora sacerdotes y otros laicos, y así permanece todavía. Ahora, el cristiano, el evangélico que conoce la palabra y que se guía por la palabra, sabe que ese no es el patrón de Dios, esa no es la manera de Dios. Y nosotros, ¿cuál debemos seguir? La manera de Dios. Aunque sea para el hombre insensato, incorrecto, eso es lo que debemos seguir. No necesariamente la mayoría tiene la razón. Pueden que haya muchos más que el grupo que cree lo correcto. Puede que haya muchos más creyendo lo incorrecto y por ser mayoría no necesariamente tienen la razón. Por eso hay que apegarse a la palabra de Dios para complacer a Dios. Porque Él es el único que se merece que nosotros le complazcamos. Y no simplemente porque a Él le pareció, sino porque es lo correcto. Que todo el que le sirve a Él sea un sacerdote. Que todo el que viene a los pies de Él de alguna manera dé algún servicio en la iglesia, en la congregación. Eso es lo que se llama sacerdocio universal, que en aquella iglesia se perdió. Ahora, no importa donde usted esté, si usted descubrió la verdad, miren el caso de Martín Lutero. Él empezó a ver un sinnúmero de cosas que eran incorrectas y él era de esa iglesia. Y él dijo, pero venga, que esto no se enmarca en lo que dice la Biblia. En el seminario me enseñaron una cosa, pero aquí yo estoy leyendo otra. Y cuando empezó a descubrir todo eso, entonces es que el hombre quiere de buena manera llamarle la atención a sus superiores y decirle cómo es, pero ellos no le interesaba. No le interesaba. Una de las cosas que hacían es que daban la misa en un idioma latín que el pueblo alemán no lo entendía. Y a todo decían sí, amén. Es como el que no sabe un idioma, que todo es yes. El que no sabe inglés, por ejemplo, todo lo que le dicen yes, aunque le estén ofertando matarle. Pero ella es porque es que no sabe decir más nada. Entonces el pueblo aceptaba lo que se le decía, se le hablaba en un idioma desconocido, y de ahí es que Martín Lutero también se interesa en hacer la traducción de la Biblia al idioma autóctono del pueblo. Él era alemán, estaba en Alemania, bueno, pues la traducción la hizo al alemán, para que la gente supiera de qué se le estaba hablando. Porque el hecho, tú puedes ser don sacerdote, tú puedes ser don pastor, tú puedes ser don apóstol, tú puedes ser don evangelista, doña monja, don lo que tú quieras, pero jamás va a estar por encima de Dios. Jamás va a estar por encima de Dios. Dios está por encima de todo el mundo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y dijeron los apóstoles, el día que nosotros agrademos a los hombres, vamos a dejar de servir a Dios. Entonces, tú debes agradar es a Dios por encima de quien sea. Puede ser el hombre más sabio, puede ser la persona con más intelecto, puede ser una persona que hable hermoso, que hable bonito, que vista bien, con elegancia, que sea tu líder, pero si te enseñó algo incorrecto, salga huyendo de ahí, váyase. Porque es que yo no te voy a apoyar a ti en contra de la Biblia, entonces yo voy a perder mi tiempo en este lugar.
Yo ando detrás de mi salvación, le creí a mi Señor y ahora me voy a desviar por el camino que tú entiendes porque tú eres mi líder. Piérdete tú si quieres, pero yo no. Entonces la gente de principios cristianos de verdad, que conocen lo que es la palabra porque la leen, por eso dijo Cristo, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tenéis vida eterna. Y es lo que nosotros debemos hacer, escudriñarla, no solo leerla superficialmente. Hay gente que la lee y usted la ve hasta abierta las 24 horas en una parte de su casa. El Salmo 23, el Salmo 91, esos salmos que se destacan. Pero a veces ni la leen, y si la leen lo hacen superficialmente. Es más, hay gente que le recita a usted esos salmos de memoria, pero lo practica. Es una práctica en su vida, lo lleva realmente. Y estos son tiempos donde ya llegó el tiempo, señores, de decidirse si usted es o no es. Ya estamos en los tiempos finales y ahorita, así como usted lo ve, puede venir una persecución. Porque es que ya en las conferencias que se estuvieron dando recientemente, en la iglesia a la que estamos asistiendo ahora mismo, donde pertenecemos, Monte de Santidad, el hermano Bolaines decía que ya ese asunto de en cualquier momento empezar a las personas, que ya hay muchos que lo tienen su chip en las manos y hasta pagan productos en el supermercado pasando la mano por un escáner. Ya están registrados. Y a la gente con esta inseguridad que hay y todo lo demás, nos están arrastrando a aceptar ese tipo de cosas para asegurarnos. Y ahorita usted tiene la marca de la bestia y ni cuenta se da. Y ya, señores, para allá es que va el mundo. Entonces es un tiempo de decisión. Usted o le sirve a Dios o no le sirve. Usted tiene que saber de qué lado se va a poner. Por eso es que es muy bueno usted observar a qué iglesia va. ¿Qué dicen? Pero para usted diferenciar, tiene que leer la palabra. No puede dejar que sea el otro que se lo lea todo, ni le diga todo como le parece. Todo lo que usted ve todo lo que yo digo, qué bueno que queda grabado ahí en Facebook. Porque usted puede después tranquilito, hasta yo lo hago, se lo dije días atrás. Todo esto que nosotros hablamos y que queda grabado después, yo lo escucho. Así, si yo, entre todo lo que Dios me da, me equivoco en algo, puedo enmendarlo o reforzar lo que ya estoy viendo en la grabación. Entonces, es necesario que nosotros veamos las cosas claras. No nos dejemos llevar por todo viento de doctrina. Porque esto que el Señor instituyó del sacerdocio universal ya se ha corrompido. Ahora unos son sacerdotes y otros son laicos. Entonces, ¿y el sacrificio de Cristo dónde quedó? ¿Vamos a volver otra vez para atrás? De ninguna manera. Ahora, para que eso no pase, usted tiene que estar consciente de lo que se le enseña. Y para estar consciente de lo que se le enseña, tiene que sumergirse en la palabra de Dios. Porque de lo contrario, a usted le dicen que A y usted va a decir que sí. Y mañana le dicen, no, no era A, es B. Y usted va a decir, excelente, eso es verdad. Porque usted no sabe nada. Y alguien dice por ahí que el que no sabe para dónde vaya llegó. Entonces usted debe tener por lo menos el conocimiento básico de la palabra de Dios. El Señor hace una obra de restauración. Yo particularmente quisiera que todos comprendiéramos que en estos últimos días Dios está haciendo una obra de restauración, porque hay un remanente fiel. Dios ha tomado la ruta de recobrar lo perdido. Dios está guiando a sus hijos a tomar esta posición en esta última era. Es decir, ahora, señores, ya se está decidiendo quién es y quién no es. Quién de verdad le sirve al Señor y quién quiere ser un sacerdote de Él y quién quiere seguir una vida vana. No, yo a la iglesia yo voy, me dejo ver aunque sea un día a la semana. Yo aporto y me tienen ahí en el grupo y me llaman hermano, pero no tengo ningún compromiso. Y así la gente se va mundanalizando, se va cualquierizando y llega el momento, pero usted ve un sinnúmero de iglesias que la gente usted dice, pero ¿y cuál es la diferencia? Pero yo veo a esta persona en la calle haciendo de todo lo que hace comúnmente cualquier impío.
asistiendo a lugares y haciendo cosas que lo hace cualquiera, y después lo veo en la iglesia con una Biblia, como todo muy normal. Eso se debe a que poco a poco te vas curtiendo de esas cosas y no te das cuenta. Por eso es que es bueno estar metido donde tenemos que estar, en el templo, buscando de Dios y a ver en qué servimos, en qué ayudamos. Tan pronto como usted cree en el Señor, se convierte en sacerdote. Si ha de ser cristiano, tiene que ser sacerdote. Todo el cristiano tiene que ser servidor, tiene que ser sacerdote. No espere que alguien lo sea por usted. Usted tiene que ejercer su sacerdocio. Nadie se hará cargo de los asuntos espirituales por nosotros. Nadie puede hacer la obra por nosotros. Cada uno lo suyo. Cuando el Señor nos llame a cuenta, no nos va a preguntar por lo que el otro hizo, no, es por lo que tú hiciste. Entonces va a llegar donde Dios con manos vacías o manos llenas. ¿Qué excusa le va a poner al Señor? ¿Qué le vas a decir a Él que se justifique delante de Él por lo cual tú no hiciste lo que tenía que hacer? Te dio dos buenos brazos que funcionan. Te dio dos buenas piernas que funcionan. Te dio un intelecto que está nítido. Te dio una vista que todavía ve. Te dio una boca que habla. Entonces, ¿qué te impide que tú sirvas de alguna manera en la iglesia? Y cuando digo la iglesia, no es dentro de las cuatro paredes. Recuérdate que la iglesia somos tú y yo. Eso implica que si tú tienes que ir a un hospital a servir, ve a servir a ese hospital. Si tienes que ir a la cárcel a servir, vete a la cárcel y sirve. Si tienes que ir a un orfanatorio a ayudar allí, ve y sirve en ese orfanatorio. En una fundación que dé algún tipo de servicio, de orientación a mujeres abusadas. Hay tantos lugares donde podemos ser útil y nosotros podemos serlo. Y así testificamos y damos testimonio. Y le podemos hablar a esa gente de Jesucristo en la medida que lo va ayudando. Tú le vas hablando, pero el mejor ejemplo de la predicación es que ellos van a ver que tú le estás ayudando. Porque el Señor no solamente daba la palabra, Él sanaba a los enfermos. Él le daba comida al hambriento y se preocupaba por ello. Cuando alimentó los 5,000, Él mismo le dijo, miren, esta gente está agotada, esta gente está cansada, ya tienen rato con nosotros y no han comido. Y se preocupó, ¿qué tenemos por ahí? Maestro, no hay lo suficiente. Hay un muchacho que tiene por ahí 3 panes, 2 peces. Bueno, tráiganme eso. Y se preocupó. Entonces no solamente digamos, Cristo te salva. Haz algo. Quizá tú no tienes dinero, pero tienes tu cuerpo. Únete con alguien que tiene dinero. Fulano, ven, vamos a agarrar ese dinero. Vamos a visitar el hospital. Vamos a llevar 2 o 3 jugos para esa gente. Y vamos a aprovechar y a darle la palabra. Hay 20,000 maneras de servir a Dios si queremos hacerlo. Y una iglesia así crece. Yo como pastor de una iglesia así, yo estaría contento. Cualquier pastor de una iglesia, de gente que ellos mismos salga de ello a ayudar. Óigame, y hay menos tiempo de estar pensando en otras cosas. Hay menos tiempo de la envidia, hay menos tiempo para el chisme, hay menos tiempo para cosas del propio mundo. ¿Por qué? Porque tu mente va a estar en lo espiritual y tú vas a estar trabajándole al Señor. La cosa va a ser diferente y verás, como en la iglesia del primer siglo, cómo el Señor cada día añade a los que han de ser salvos. Porque el ambiente mismo llama a la gente. Señores, donde hay amor se siente, donde hay armonía se huele. Y la gente quiere estar donde hay amor. Ayer me contaba la hermana Marisol, que estuvo por aquí con nosotros, que de una historia de un mendigo que entró a un restaurante y le preguntaron que qué quería, si comer, si beber. Y él dijo, yo no quiero nada de eso. Entonces le expresa a la joven que lo está atendiendo, yo lo que quiero es que tú te sientes a hablar conmigo. Un homeless. Un mendigo que no tenía. Él lo que necesitaba era afecto. Lo que necesitaba es que alguien le oyera. Que le escuchara. Y eso es el evangelio, es afecto. Es ayuda, es servicio.
Más que hablar, es la práctica. Por eso en Cristo la gente de aquel tiempo vieron que era diferente a los escribas y fariseos. Y como bien dijo el Señor, le ponían carga al pueblo, pero ellos no eran capaces de llevarlo ni con un dedo. Lo de ellos era mucho hablar, pero poca práctica, poco servicio. Entonces, señores, tenemos que restaurar ese sacerdocio universal en la iglesia. Todos los hermanos y hermanas espontáneamente trabajaremos en la predicación del Evangelio y en el servicio del Señor. Cuanto más universal sea este sacerdocio, más visible será la iglesia. Repito, cuanto más universal sea el sacerdocio, o sea, mientras más cristianos dentro del sacerdocio, y ojalá sean todos, más visible será esa iglesia. A más gente llegaremos, a más contactaremos. Cuando el sacerdocio cesa de ser universal, fracasamos y nuestra senda se corrompe. Ahí es que debemos apuntar a que todos seamos servidores, que nadie esté vago dentro del pueblo, que de alguna manera sirvamos. Y puse el ejemplo ahorita de que no es dentro de las cuatro paredes, porque llega un momento que los servicios ya están completos dentro. Ya están los adoradores, ya están los que limpian el templo, ya están los que predican y así sucesivamente. Entonces tú puedes buscar una posición en la calle, que es cuidados y hasta más importante que ciertas posiciones dentro del templo. ¿Por qué? Porque allí tú vas a encontrar personas que ciertamente necesitan de Dios y que no están asistiendo a la iglesia. Y es una manera de la iglesia ir donde ellos. Que eso lo practicó Jesucristo. A muchos lugares Cristo visitó, incluso hasta lo criticaban. Porque entraba a casa de publicanos y pecadores. Pero ese es el trabajo. Somos sal y luz. Si la sal se desvanece, ¿con qué será salada la tierra? ¿Quién le va a dar el sabor? ¿Somos tú y yo? El diablo nos ha sacado solamente, pero tenemos que ponernos para lo de nosotros. Esto tenemos que saberlo. Dios nos honra al permitirnos servirle. Ya de eso hablamos. Dios nos honra, es una honra para nosotros servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Miren, las personas incapacitadas, cojas o que tuvieran defectos no podían en la antigüedad ser sacerdotes. Sin embargo, es un honor para nosotros que siendo nosotros como somos, con tantas incapacidades, Dios se digne, siendo nosotros viles, siendo nosotros personas sucias, ciegas espiritualmente, incapacitadas, tener a un Dios que nos haya tenido en cuenta para nosotros servirle a Él en su sacerdocio. Si un día todos los hermanos de todas las iglesias se dedicaran a ejercer su servicio personal particular en el reino de Dios, este reino de Dios estará entre nosotros. Como lo dice el Señor, venga a nosotros tu reino. Pero ¿cómo va a venir? Nosotros sirviendo, ayudando. Ese es el reino de Dios. No es un grupito reunido en un lugar y ya, y los demás que se pierdan. No. Debemos hacer un servicio en pro de todos los demás y de la humanidad. Este será un reino de sacerdotes. Todos los miembros del pueblo serán sacerdotes. Y esto sería glorioso. Esto, hermano, debemos anhelarlo. Los levitas en aquel tiempo pagaron un precio. Ellos fueron fieles. Y por eso Dios los premió con el sacerdocio a la orden de ellos, a la casta de ellos, a la tribu de ellos. Entonces, hoy Dios va a honrar a aquel que igual que ellos se mantenga apegado a Dios. Que al igual que ellos se mantenga del lado de Dios. No importa lo que el otro diga o piense, usted es personal y particular.
y Dios lo ve a usted individualmente, haga usted su trabajo y tendrá que decirle a Dios cuando le llame a su presencia. Si vamos a servir en este camino, vamos a hacerlo. Si no, deje este asunto y váyase. Nadie le tiene una pistola en el pecho. Agarre su camino y disfrute su vida como bien le parece. Ahora, si usted va a estar, trabaje, ayude. Para poder entender completamente el sacerdocio, necesitamos entender cómo consideraba Dios el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Recuérdese que sacerdote no era todo el mundo, es lo primero. Y segundo, todo aquel que quería usurpar la posición del sacerdocio o del sacerdote, el Señor lo fulminaba. Nadie se atrevía a entrar al lugar santo o santísimo si no estaba acreditado para ello. Si no era sacerdote, el Señor lo aniquilaba. Entonces Dios a esto le da valor como se lo da hoy. Por lo cual digo, debe ser una honra para nosotros que Dios nos tome en cuenta para servir en su obra, para servir en su iglesia, para ser parte, gloria al Señor, de Él, del servicio a Él. Finalmente quiero decir que necesitamos que el Señor abra nuestros ojos para que veamos que la mayor gracia consiste en que se nos conceda el privilegio de servirle. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a descubrir el ministerio nuestro. Señor, ¿en qué puedo yo servirte? ¿Qué es lo que me gusta hacer para ti? Predicar, bueno, pues yo voy a invertir de mi dinero, voy a comprar tratados, voy a ir a la librería, compro trataditos y voy a salir a la calle a predicar tu palabra. Y aunque sea rumbo a su trabajo o camino a su casa, aunque sean al supermercado a comprar, ande con sus trataditos y aproveche a la cajera, a cualquier persona y dele el mensaje. Si va al parque, predique allí también. Usted no sabe cuántas vidas salieron con la idea del mismo diablo de quitarse la vida o de quitársela a otro. Y con un mensaje que usted le dé, con un Cristo te ama y el Señor tiene propósitos para ti, con eso usted puede cambiar totalmente la vida de esa persona y de aquellos que él o ella podían afectar con su conducta o con ese pensamiento maligno en su mente. Así que, señores, el llamado es a que retornemos al sacerdocio universal. Es decir, donde todos en la iglesia, donde todos, absolutamente todos, desde el pastor hasta el que se convirtió ayer, todos le sirvamos a Dios. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y no podemos ir en contra de ello. Si en su iglesia hay este tipo de grupo de los que sirven a Dios y otro que está todo el tiempo banqueando y usted ve que es parte de esa congregación, que a usted no se le da participación, no necesariamente agarrando el micrófono, no, en lo que sea para servir, yo le aconsejo, váyase a un sitio donde usted pueda ejercer su sacerdocio como creyente. Y si no, haga su trabajo en la calle donde nadie le impide. Cada esquina es un púlpito. Cada esquina es un púlpito donde usted puede pararse y predicar la palabra. Y aprovechemos donde se puede. Porque ahí vi un video de Italia donde un caballero predicando en la calle se lo llevaron preso por predicar. Entonces, si usted tiene esa libertad que no hay en Europa y en otros países, donde de hecho el evangelio no ha crecido prácticamente nada, ya Marcos Vidal lo dijo, está en una entrevista donde él dice, yo cambiaría cualquier premio que a mí me den, cualquier Grammy que a mí me den, con tal de que yo pueda llevar el evangelio a través de mi música a las emisoras seculares y al pueblo llano de España. Pero en mi país no hay eso, así mismo lo dice. En mi país no lo hay. Entonces, hermanos, si tú y yo en América y en cualquier otro lugar donde se permita servir a Dios, ser sacerdote de Él, podemos hacerlo, vamos a aprovechar el tiempo, que es corto. Ya Cristo viene. Y si no viene
por lo menos en el tiempo de vida que te pueda quedar, puede pasar que nosotros también muramos. Y de alguna manera es como si Cristo viniera, porque ya nuestras obras se habrán acabado y hasta donde llegamos ahí es que le vamos a dar cuenta a Dios. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer ahora que hay tiempo. Todos seamos sacerdotes del Eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Todas estas charlas, 6 entregas han quedado grabadas, las puede buscar. Si alguna persona nos escucha y no tenía esto pendiente, pues puede enviarnos la invitación a el predicador Arturo Cabrera en Facebook. Ahí les recibimos y va a ver todo esto. Lo estamos también subiendo al canal de Generación Renovada en YouTube. En Generación Renovada están desde la primera charla, no están todas todavía, pero lo estamos subiendo. Y hay otro canal que se llama también Arturo Cabrera, que lo estamos habilitando para eso. Y el fin es hacer algo todavía mucho más grande, pero para llegar con el evangelio del Señor y bíblico a las vidas. Es lo que tenemos que hacer, señores. Porque el diablo está haciendo su parte, nosotros debemos hacer la nuestra. Padre eterno que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, por esta charla de hoy. Te pedimos, oh Dios, que cada una de ellas sean beneficiosas a nuestras vidas y nos hagan crecer cada día más en ti. Señor, ayúdanos a ser sinceros contigo, con el mundo, con todos, oh Dios, Padre Santo, para poder nosotros entrar a esa patria celestial, que es la esperanza que aguardamos, Señor, algún día ver tu rostro. Por Cristo Jesús, tu Hijo. Amén, amén. Señores, Dios les bendiga. El lunes empezamos con un nuevo tema aquí en Disertación Pastoral. Dios le bendiga, Dios le guarde, le amo de corazón y ya ustedes saben, no me dejen, oren siempre por mí, que el Señor nos ayude a permanecer firme, a estar recibiendo de Él para poder dar también a los demás. Dios le bendiga, Dios le guarde y asociémonos en este trabajo de ser sacerdotes del Señor y Rey Jehová de los ejércitos. Amén.